Les doy la bienvenida con muchísimo gusto al verso 27 del capítulo 9 del libro de Daniel, que habíamos quedado de completar su estudio en este día. Y para entrar en materia, me voy a valer del texto de la Biblia textual, que en español es como la Biblia que se acerca más al original. De todas formas, al momento de hacer un estudio serio de este o cualquier otro pasaje, les recomiendo remitirse a la concordancia de Strong's para verificar exactamente qué dice cada palabra. Eso nos va a ayudar a romper la barrera del idioma y de la distancia en el tiempo para entender lo que el texto decía. Aquí en este texto que vamos a usar de base, como les digo, partiendo de la Biblia textual, yo me tomé la libertad de cambiar una palabra o sustituirla en lugar de la palabra semanas por la palabra siete. Ya habíamos comentado eso, que en el original realmente si uno lo fuera a traducir al español, la palabra existe, se llama heptadas, 7 heptadas, que pueden ser heptadas o grupos de 7 de días, de años o lo que sea, pero que históricamente y por todo el análisis del texto, en este contexto sabemos que se está refiriendo a años. Entrando en el verso 27, yo señalé con rojo esta parte que nos dice ahí por otro, porque realmente esa palabra otro no está ahí en el original. Entonces, más o menos la lectura más literal que posible en español sería 7 en esta, en aptada, o sea, nos van a hablar de una semana, en la última semana, los últimos 7 años, dice 7. Se confirma el pacto con muchos. A la mitad del 7 se hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y después habla de muchedumbre de abominaciones, habla del desolador, consumación y, bueno, el fin determinado sobre el desolador. Entramos a la parte, digamos, entre comillas, conflictiva al momento de grabar este video, porque hay muchas posturas, pero las dos más fuertes con las que como cristianos podríamos, digamos, tener un buen rato de estudio para comparar, sería la teoría dispensacionalista, que surgió más o menos en 1830 con este hombre John Darby. Se cuenta que él tuvo un accidente, se cayó de un caballo y en su tiempo de recuperación él propone esta teoría, la teoría dispensacionalista, que es esta que futuriza el cumplimiento del verso 27 y que, como les digo, está de moda más o menos después de 1830 y que con la Biblia de Scofield fue que ya se difundió más. Ellos aducen que en el último verso el agente que está cumpliendo todas estas cosas es el anticristo. Ellos dicen que en esa última semana o esos últimos 7 años, él hace un pacto que lo rompe a la mitad de los 3 años y medio y que por eso, con una abominación que él va a poner supuestamente en el templo que se reedifique, que entonces ahí es que se detienen los sacrificios y todo eso. Y bueno, se considera que todo esto ya entra todo un tema acerca de la tribulación. Algunos dicen que la tribulación, pues que son esos 7 años de tribulación y que el rapto va a ocurrir antes. Otros dicen que ocurre en la mitad de estos 7 años. De todas maneras, nosotros vamos a mirar lo que dice acá el texto. En el verso 27 no se habla nada de eso. Ya eso, ellos en qué se apoyan. Entonces ya ellos atan otros versos para decir que van unidos a este. Que hay unas referencias en Apocalipsis y Daniel que también se habla de 3 años y medio, pero igual vayan allá, esa teoría, como les digo, está muy difundida y comparen si realmente, o sea, por ejemplo, es como si yo dijera que cada que la Biblia habla de 3 días, son los mismos 3 días. Puede que sí, puede que no, pero esto es de mirarlo con detenimiento. La postura de ellos es esa, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que solamente dice el verso 27. Ellos asumen que el que hace un pacto o que lo confirma y lo rompe es el anticristo. La postura histórica se apoya en el hecho de que en el año 70 después de Cristo realmente el templo fue destruido y ellos aducen que el que realmente ratifica el pacto del que se habla en el verso 27 es el Mesías, que con su sangre, como lo dijo cuando en la última cena dijo que esta es la sangre derramada por muchos, de hecho prácticamente usa las mismas palabras de Daniel, y que con el sacrificio de Jesús queda espiritualmente innecesario y queda abolido el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, porque ya se ofreció el sacrificio perfecto.
y que en el resto que queda para cumplir los otros 3 años o 3 años y medio que quedan faltando, es lo que ocurrió, se continúa el ministerio de Jesús muerto y resucitado por parte de sus apóstoles dentro del pueblo judío, pero hay un cambio que cerraría, según ellos, esos 7 años, y es que a partir de Esteban, el martirio de Esteban, entra un cambio radical, y es que por primera vez en ese pueblo escogido ya van a entrar los gentiles. Hay una nota interesante en la literatura rabínica, después podríamos hablar de eso, donde ellos hablan que algo ocurrió muy extraño alrededor del año 30 después de Cristo, entre esa década del 30 y 40, que porque hubo un momento en que, por un milagro que ocurría según ellos cada año, el sacrificio de Yom Kippur o del día de la expiación ya no fue aceptado por el Señor, y que empezaron a ocurrir cosas raras, que las puertas del templo, del santuario se abrían solas, que la menorá no se mantenía encendida. Ellos dicen que eso les estaba anunciando que venía la destrucción del templo, y que por alguna extraña razón, a partir de más o menos el año 30 y algo después de Cristo, que ellos lo llaman la era común, ya Dios no estaba aceptando los sacrificios. Algo pasó, se detuvo esa aceptación, y ellos tomaron eso como un presagio de que realmente venía la destrucción del templo, y que efectivamente ocurrió en el año 70 después de Cristo. Una vez que pasó la catástrofe del año 70 después de Cristo, cuando cae Jerusalén, el templo es destruido y todo esto, muy pronto empezamos a encontrar evidencia histórica y registros de quienes ya habían asumido la postura histórica de que con ese evento se había cerrado lo que se había anunciado en el capítulo 9 de Daniel. De todas formas, yo aquí les dejo estas referencias, las más tempranas, porque pues no nos iríamos demasiado largo si nos vamos hasta el siglo XXI. Pero las más tempranas se las dejo acá, le pueden tomar foto de pantalla y revisarlas más adelante. Tenemos, por ejemplo, a Tertuliano, Julio Africano, Atanasio de Alejandría. Continúa acá la cita de Atanasio en esta otra imagen. Y otros comentaristas como Hipólito, Orígenes y Clemente de Alejandría, que ustedes pueden investigar. Para revisar más acerca de la teoría del dispensacionalismo, como les digo, ustedes pueden revisar. Hoy en día es la postura que más se enseña. Hay mucho material. Entonces, como hay menos de este otro, les voy a dejar un dato curioso, no de qué pensaban los judíos ni qué pensaban los cristianos, sino que pensaban, digamos, el Imperio Romano, que era el dominante en esa época en que se suponía que se estaba cumpliendo esta parte. Por lo menos ya sabemos que hasta el verso 26 poca discusión hay de que se estaba refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a su muerte. Entonces, estos historiadores que les voy a dejar acá como referencia, que son Sutonio, Cornelio Tácito y Flavio Josefo, para ellos el impacto de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén en el año 70 pues fue bastante fuerte, y ellos miraban a esa supuesta profecía que estos judíos tenían. En resumen, aquí les dejo los textos que estaban diciendo cada uno de ellos, que había una creencia de una profecía o de un oráculo en medio de este pueblo judío, de que se iba a levantar un gobernante o un libertador o algo así, un gobernante de mucha gloria sobre ellos, pero que ellos no se habían querido dar cuenta, ellos no habían querido reconocer que se trataba del emperador romano. Y como ellos no reconocieron eso, dice que insistieron en esa visión que ellos tenían, en ese oráculo que ellos creían, y que se rebelaron. Eso fue cierto, ellos comenzaron una revolución, y que fue la que terminó, pues Roma termina ahogando esa revolución con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo.